entero con un confinamiento obligatorio a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Estos hechos motivaron a la Corte Constitucional del Ecuador a la pronta gestión e implementación de procedimientos integrales de manera óptima, ágil, oportuna, garanticen el acceso a la justicia constitucional. Firmes en nuestros 4 ejes de trabajo: independencia, celeridad, sentencias de calidad y cero corrupción. Sean todas y todos bienvenidos. Profesor Hernán Salgado Pesantes, presidente del organismo, vicepresidenta de la Corte Constitucional, Daniela Salazar Marín, distinguidos magistrados, doctora Carla Andrade Quevedo, doctor Ramiro Ávila Santamaría, doctora Carmen Corral Ponce, doctor Agustín Grijalva Jiménez, doctor Enrique Herrería Bonet, doctor Ali Lozada Prado y doctora Teresa Núquez Martínez, autoridades aquí presentes, representantes de los medios de comunicación y demás asistentes que nos honran con su presencia. Con un respetuoso saludo, les damos la más cordial bienvenida al Informe Anual de Rendición de Cuentas de la Corte Constitucional Gestión 2020, como un espacio que nos permite continuar consolidando el desarrollo confiable y transparente de nuestra labor con independencia constitucional. A continuación, el doctor Hernán Salgado Pesantes, presidente del organismo, presentará el informe de rendición de cuentas efectuado en el año 2020. Bienvenido, doctor. Le doy la palabra. Buenas tardes, señora vicepresidenta de la Corte Constitucional, Daniela Salazar Marín, distinguidos magistrados, doctora Teresa Núquez Martínez, doctora Carla Andrade Quevedo, doctor Ramiro Ávila Santamaría, doctora Carmen Corral Ponce, doctor Agustín Grijalva Jiménez, doctor Enrique Herrería Bonet, doctor Ali Lozada Prado, apreciadas autoridades aquí presentes, representantes de misiones diplomáticas en el Ecuador, rectoras y rectores universitarios, representantes de los medios de comunicación y demás asistentes que nos honran con su presencia. Han transcurrido ya 2 años para quienes estamos desarrollando la justicia constitucional en calidad de guardianes de la Constitución. Nuestra primera inquietud cuando nos posesionamos, nos reunimos entre todos y decidimos establecer las columnas, los principios básicos que debían seguir nuestra ejecución. Habíamos pensado que había que dar celeridad, las sentencias deberían ser de calidad, debía haber independencia judicial y debíamos buscar por todos los medios posibles acabar con la corrupción. En efecto, la celeridad lo hemos plasmado en el número de causas que hemos podido despachar. Recuerdo siempre el número angustioso de juicios archivados que permanecían sin resolución ninguna. Mucho se habló para entonces de 13.000 o 14.000 casos que habían quedado sin tramitación, abandonados realmente. Nosotros logramos con fervor, de trabajo, con mucha mística de entrega, logramos despachar en admisión 2.239 casos, es decir, un 68.7%. En sustanciación,
hicimos 910 sentencias, es decir, un 27.9%. En selección tuvimos 94 casos, un 2.9%. En revisión, 12 causas, que equivale a un 0.36%. En total, tenemos 3.255 causas que hemos tramitado. El 100% pues de nuestro trabajo arduo, difícil, para poder acortar esas enormes distancias entre los casos que fueron abandonados sin sensibilidad ninguna, como corresponde a los jueces, que deben estar siempre atentos al despacho diligente, al procurar que cada cual sea satisfecho dentro de ese deseo de llegar a la tutela efectiva. Nuestras tasas de admisión, el 17.6%, es mayor que lo que hubo en el año 2019, que fue de 7%. Eso demuestra cómo supimos organizarnos para mejorar nuestra producción. El mayor número de acciones que se presentaron naturalmente ha sido durante esta pandemia de COVID-19. La tasa de sustanciación, el 91.6%, es superior también al 2019 con 475 causas. Nuestros principales tipos de decisión son acciones extraordinarias de protección e incumplimiento de sentencias. Por otra parte, hemos conseguido digitalizar y automatizar los procesos, es decir, hemos puesto lo que llamamos sistema SAC en el mejor de los casos, a pesar de las estrecheces financieras que tenemos, que no nos permiten tener recursos digitales de mayor precisión, de mayor complejidad, esas plataformas que suelen hablar los técnicos en este campo. Hemos buscado justamente dar transparencia a través de un sorteo automático y aleatorio. Así hemos venido conociendo de los casos de manera automática desde nuestros inicios mismos. La firma y notificación electrónica está al día. Así hemos actuado durante este difícil periodo de pandemia. También el pleno la hemos realizado a través de estos medios virtuales para estar en contacto permanente entre todos los jueces y poder deliberar las sentencias que vamos dando. Eso permite entonces que nuestras sentencias sean de calidad, buscando siempre el mejor actuar constitucional de acuerdo con la norma suprema y nuestro ordenamiento jurídico para poder controlar, por ejemplo, las declaratorias de los estados de excepción.
Asimismo, hemos tenido 7 dictámenes de control que ha emitido nuestra Corte Constitucional. Tenemos 12 sentencias de revisión que abordan temáticas estructurales, un desarrollo jurisprudencial que significa todo esto de bastante esfuerzo que va a sembrar orientaciones y pautas a nuestro trabajo y para que la institución al mismo tiempo pueda pues mantenerse con prestigio y siempre pues en vanguardia. También en casos de enfermedades catastróficas hemos atendido a estas personas de acuerdo con nuestras normas reglamentarias que permiten pues darles prioridad. Hemos tenido casos de mujeres embarazadas, casos de habeas corpus, de libertad de expresión en procesos electorales. La libertad de expresión sabemos que es un componente fundamental en una sociedad democrática. Hemos hecho también una consulta popular sobre minería en fuentes de agua en la provincia de Azuay. Hemos establecido diversos parámetros para el ejercicio de la democracia directa. En cuanto a la independencia de nuestra actuación, que contrasta con lo que había pasado en una época anterior, en aquellos tiempos donde no hubo un juez constitucional independiente, hemos buscado, decía, que haya un control de las facultades de la función ejecutiva durante esta pandemia del COVID-19, dando lineamientos claros para la protección de derechos durante la emergencia. Se trabajó una sentencia sobre el error inexcusable, justamente para cuidar esa independencia que deben tener quienes administran justicia. La independencia judicial interna de la justicia ordinaria. También la declaratoria jurisdiccional previa en casos de error inexcusable, negligencia manifiesta y dolo. En cuanto al flagelo de la corrupción, hemos optimizado, en primer lugar, el gasto durante la emergencia por COVID-19. Hemos pedido auditorías de Contraloría. Hemos utilizado, decíamos, el SAC como herramienta para garantizar la transparencia. Eso significa que hemos hecho 57 audiencias públicas virtuales, buscadores de sentencias y dictámenes, sistematización de causas en base de datos, un expediente digital, publicación de 160 novedades jurisprudenciales y 13 boletines. De esta manera hemos logrado impedir actos irregulares, menos todavía pues que puedan caer en la corrupción. Pasamos a examinar también esa gestión académica que tiene nuestra justicia constitucional.
El SEDEC, esta institución o subinstitución dentro de la nuestra, que se encarga de la difusión y estudio del derecho constitucional, ha tenido 6 eventos de difusión en este año, 4 coloquios constitucionales, 12 artículos de investigación publicados en boletines constitucionales, elaboración de revista periódica denominada Ius Constitutionale. Igualmente, hemos podido suscribir convenios de cooperación con ACNUR, UNICEF y otras entidades que pueden darnos también orientaciones para el mejor desempeño de la justicia constitucional. En cuanto a la administración de la justicia constitucional, de esta gestión administrativa, hemos buscado que haya coordinación entre lo administrativo, financiero, el talento humano, la asesoría jurídica, la comunicación y relaciones públicas, la planificación y tecnologías de información. En lo administrativo y financiero se ha aprobado el Plan Estratégico Institucional 2020-2023, protocolos de bioseguridad para prevenir contagios por el COVID-19. El presupuesto que hemos devengado es de 9.632.131.55 centavos, que equivale a una ejecución total del 99.67%. En cuanto al talento humano, hemos procedido a jubilar a aquellos servidores que también en este año estaban en situación de obtener la jubilación. Han habido 3 servidores. Hemos optimizado el talento humano. Hemos aprobado un reglamento orgánico de gestión organizacional por procesos. Y en cuanto se refiere a la asesoría jurídica, ha habido emisión de criterios para toma de decisiones. Constantemente la asesoría jurídica nuestra está acompañando a todas las direcciones administrativas, acompañando pues para el mejor logro de trabajo. En esa asesoría jurídica, decíamos, se han elaborado proyectos de normativa interna. Ha habido patrocinio legal en procesos judiciales. En lo que se refiere a la comunicación y relaciones públicas, hemos conseguido la cobertura de audiencias físicas y virtuales, la realización de eventos oficiales, la renovación de nuestra página web, el manejo de redes sociales y difusión de información relevante. En lo que tiene que ver con planificación, esta dirección aprobó para que nosotros podamos dictaminar favorablemente el PAF 2020. Se ha dado la aprobación del portafolio de indicadores de gestión y rendimiento. Se ha dado una implementación de recomendaciones de la CGE, aprobación de documentos institucionales de procesos, gestión de crédito con el BID. En lo que tiene que ver con las tecnologías de información,
Asimismo, se ha instalado una estructura hiperconvergente, adaptación del funcionamiento de la Corte Constitucional para teletrabajo, desarrollo e implementación del sistema SAC. En lo que tiene que ver con la gestión de publicación de la normativa del Estado, hemos digitalizado y publicado de forma gratuita el registro oficial para poner al alcance de todos los ciudadanos. Ha habido un incremento del 52% en la cantidad de publicaciones en este año. Estas labores, en lo principal, quería dar a conocer a la opinión pública ecuatoriana, a la opinión pública del país en general. Queremos, pues, que todo sea transparente, que todo esté en conocimiento de los ciudadanos para que puedan incluso exigirnos una mejor administración de la justicia constitucional allí en aquello que todavía esté no perfeccionado. Esto dejo a su consideración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciado doctor Salgado, por tan extensa explicación. El garantizar la supremacía de las normas y derechos constitucionales como máximo organismo de control, interpretación y administración de justicia constitucional se ve reflejado en el desarrollo de las actividades jurisdiccionales aquí detalladas, con independencia, imparcialidad y transparencia, a través de mecanismos eficaces y asequibles para todas y todos. Uno de los propósitos de este espacio de participación e intercambio de información con la sociedad en su conjunto es conocer directamente cuáles son las inquietudes que se generan a razón de la gestión emprendida por este organismo. La vicepresidenta de la Corte Constitucional, Daniela Salazar Marín, contestará las inquietudes que han sido recogidas a través del correo electrónico rendición.cuentas@cce.gov.es. En esta fase de preguntas nos acompañará Byron Villagómez, coordinador técnico de investigación del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de este organismo. Estimado Byron, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes con todas y con todos. A continuación desarrollaremos junto con la jueza constitucional Daniela Salazar Marín las inquietudes remitidas por el público a esta corte. Jueza Daniela Salazar, bienvenida. Voy a continuación entonces a formular las preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Cuál fue el papel de la Corte Constitucional cuando se dio el recorte presupuestario en la educación superior durante el estado de excepción? Esa es la pregunta. Muchas gracias, doctor Villagómez. Primero que nada, muy buenas tardes. En primer lugar, permítame saludar al presidente de la Corte, Hernán Salgado, y a todos los jueces y juezas de la Corte que nos acompañan, y también a todas las personas y autoridades que realmente nos honran con su presencia en este evento. Agradezco muchísimo la pregunta porque nos permite abordar en este espacio por lo menos algo de la jurisprudencia de la Corte, que en verdad es nuestra misión principal. Y además porque sobre este tema tan relevante la información no siempre fue clara y no fue precisa, y la pregunta nos permite aclarar, primero, que la Corte no actúa de oficio, sino con base en las demandas que se le presentan y siempre enmarcada dentro de sus competencias y dentro de los límites procesales de cada acción. Entonces, respecto de los recortes presupuestarios en la educación superior que tuvieron lugar durante el estado de excepción, se presentaron ante la Corte Constitucional 3 distintas demandas, 3 causas distintas. Y todas ellas, primero debo resaltar esto, la Corte trató de manera prioritaria, es decir, obviando el orden cronológico porque sabíamos que se trata de un asunto urgente que no podía esperar. Las 3 causas que recibimos, una fue una acción de incumplimiento.
A través de este tipo de acción, las personas pueden reclamar que se ha incumplido lo dispuesto en una sentencia de carácter constitucional. La otra fue una acción pública de inconstitucionalidad. A través de este tipo de acción, lo que las personas pueden pedir a la Corte es que determine si una norma o un acto administrativo con carácter general en abstracto es compatible o no con las normas constitucionales. Finalmente, recibimos también una acción por incumplimiento de norma. A través de este tipo de acción, lo que las personas pueden reclamar ante la Corte es el cumplimiento de normas infraconstitucionales, siempre y cuando contengan obligaciones claras, expresas y exigibles. Entonces, como son tres tipos de acción distintas, les pido solo un poquito de tiempo y de paciencia para explicar lo que pasó en cada una de estas tres causas. Primero, a través de la acción de incumplimiento, lo que se pretendió por parte de los demandantes es que la Corte identifique un incumplimiento de su primer dictamen de excepción respecto del primer decreto de estado de excepción por el COVID-19. En verdad, lo que la demanda pretendía es que se declare que se ha incumplido el artículo 165, numeral 2 de la Constitución. Este artículo, ¿qué es lo que hace? Ese artículo permite que durante la emergencia el presidente de la República utilice fondos públicos que en principio estaban destinados a otros fines y los dirija, digamos, o los reconduzca para enfrentar la emergencia, con excepción de los fondos correspondientes a salud y educación. Eso es lo que dice el artículo, o sea, se protege a través de ese artículo constitucional los fondos destinados a la educación. Sin embargo, ya a través de la audiencia y viendo el expediente y toda la documentación, en este caso lo que la Corte determinó es que los recortes presupuestarios se debieron a la disminución de los ingresos del Estado y se mantuvieron siempre dentro de los márgenes que la ley permite. Hay un 15% que está todavía permitido dentro de la ley. Y además, la Corte no verificó, no hubo ninguna prueba de que un recurso destinado a educación superior efectivamente se haya reconducido hacia la atención de la emergencia. De ahí que en esta acción específicamente la Corte declaró que no existió ese incumplimiento alegado. Pero teníamos dos más. Teníamos también la acción pública de inconstitucionalidad. Esta acción se presentó respecto de resoluciones que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas y también de resoluciones del Consejo de Educación Superior. Respecto del Ministerio de Economía y Finanzas, se trató de una circular que ordenaba a las universidades cómo debían reducir sus presupuestos, dónde debían recortar gastos, sin considerar la naturaleza particular de estas instituciones. Ahí la Corte determinó que esta circular constituyó una intromisión ilegítima en el principio de autonomía universitaria, aceptó la acción, declaró la inconstitucionalidad de esta normativa en relación con las medidas aplicables a las universidades y las escuelas politécnicas públicas. Respecto de esta resolución, en cambio, emitida por el CES, lo que hacía esta resolución era que otorgaba a los docentes un tiempo insuficiente para la preparación de sus clases, eliminaba el tiempo de investigación y de vinculación a la comunidad de los docentes, y la Corte examinó esta resolución y determinó que también era contraria a las garantías de mejoramiento pedagógico y académico personal de todos los niveles educativos que está establecida en la Constitución. Nuevamente aceptó la acción, declaró la inconstitucionalidad de varios de los artículos. Y muy importante, además de declarar inconstitucionales estas resoluciones, la Corte estableció parámetros a futuro para que el Estado considere siempre al tomar decisiones respecto del presupuesto de educación superior para que estos hechos no se repitan. Finalmente, la tercera acción, y perdón que me he extendido un poco en la respuesta, fue una acción por incumplimiento de normas. Las normas que se alegaron incumplidas son los artículos 22 y 33 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Estas normas se refieren a asignaciones que las universidades reciben por parte del Estado con una particularidad. Estas asignaciones, el presupuesto se dedica específicamente a becas y ayudas financieras. Entonces, un retraso en el pago de este presupuesto podía tener consecuencias negativas en el derecho a la educación de los estudiantes de escasos recursos, que son mayoritariamente los beneficiarios de estos mecanismos. Las normas cuyo incumplimiento se alegó lo que hacen es prohibir al Estado privar a las universidades de estas asignaciones y obligan a que se realice una acreditación automática de ese presupuesto. La Corte, nuevamente, viendo el expediente, verificó que las universidades tenían valores pendientes de pago, no solo del 2020, sino incluso del año 2019. Verificó que las normas contienen obligaciones claras, expresas y exigibles, aceptó la acción y declaró que el Ministerio de Finanzas incumplió ambas normas. Y fue así como
Insisto, dentro de los límites procesales de cada acción, la Corte protegió el presupuesto estatal que se destina a la educación superior. Gracias. Muchas gracias, estimada jueza Salazar, por su tan completa e integral respuesta, en la que nos ha permitido conocer que durante la actual emergencia se presentaron varias acciones. Entre ellas se identifican 3 rubros principales: una de cumplimiento, en la cual la Corte, tras un exhaustivo estudio del expediente, determinó que no hubo una reducción, digamos, por disminución de ingresos a través de la destinación de rubros a la emergencia, sino que era consecuencia precisamente de esa disminución en el recurso del Estado en general. La segunda acción, respecto a resoluciones administrativas que afectaban la autonomía universitaria y el principio de mejora continua, lo que fue efectivamente declarado por la Corte. Y el tercer caso también de incumplimiento de norma, en el cual la Corte también, tras el análisis exhaustivo del expediente, confirmó que había un retraso en el pago de los valores presupuestarios y determinó que el Ministerio de Finanzas había incumplido dichas normas. Por lo tanto, como bien lo ha señalado la jueza y vicepresidenta de la Corte Constitucional, Daniela Salazar, la Corte actuó conforme a derecho, cumpliendo sus funciones y sus atribuciones constitucionales en estos casos, respecto de la supuesta disminución del presupuesto en educación superior. A continuación, entonces, formula una siguiente pregunta que también fue transmitida por el público al correo electrónico, como bien lo indicó Alejandro. La segunda pregunta es la siguiente: después de estos 2 años de gestión, ¿cuáles son los retos que tiene la Corte? Por favor, señora jueza Daniela Salazar. Gracias nuevamente. Me gustaría en verdad destacar que hemos tenido avances muy importantes y los que estamos muy orgullosos, de los que me gustaría hablar, tanto en la gestión administrativa como estrictamente en lo jurisdiccional. Pero sí, también estamos conscientes de los enormes desafíos que tenemos por delante. Si tendría que escoger uno, recalcaría lo que señaló el señor presidente respecto de este retraso procesal heredado de la anterior conformación de la Corte Constitucional. A pesar de que trabajamos de manera incansable todas las semanas y a pesar de todos nuestros esfuerzos, y aunque ni siquiera la pandemia nos detuvo ni un solo día en nuestro trabajo, mantenemos todavía un retraso procesal de la sustanciación de causas que heredamos de la anterior conformación de la Corte Constitucional. Y realmente debo decir que una de las mayores frustraciones es que ya en sustanciación nos hemos encontrado con una cantidad enorme de casos admitidos por conformaciones anteriores de la Corte Constitucional que nunca debieron ser admitidos porque evidentemente, así manifiestamente, no cumplen con los requisitos que la ley exige para su admisión. Sin embargo, como nos encontramos ya en etapa de sustanciación, como ya existe un auto de admisión, en respeto del principio de preclusión, nuestro deber es siempre ya emitir sentencias, incluso muchas veces realizando esfuerzos razonables por suplir la falta de argumentación en la que incurren algunas partes. En la mayoría de casos que estamos sustanciando, nos encontramos con que las acciones no solo que no debieron ser admitidas porque no contaban con un argumento claro o no contaban con relevancia constitucional, sino que ni siquiera cumplían con el objeto de la acción. Por ejemplo, en la acción extraordinaria de protección, y pongo este ejemplo porque la mayoría de las causas pendientes que tiene la Corte son acciones extraordinarias de protección. El objeto de la acción, lo que se puede atacar a través de esta acción, son sentencias o autos definitivos. Pero nos encontramos con casos admitidos por la Corte Constitucional en su conformación anterior, donde lo que se impugna, lo que se ataca, ni siquiera son sentencias o autos definitivos. También en la acción extraordinaria de protección, un requisito básico es el agotamiento de los recursos antes de interponer esta acción. Pero nos encontramos en sustanciación con casos en los cuales nos toca emitir una sentencia, pero fueron admitidos por la Corte cuando evidentemente no se habían agotado los recursos jurisdiccionales antes de presentar esta acción. Y nos llama la atención que un porcentaje importante de esos casos que nunca debieron ser admitidos fue presentado por las propias instituciones del Estado.
con frecuencia resulta tan evidente que estas causas que heredamos no debieron ser admitidas que como Corte nos preguntamos qué es lo que motivaba a anteriores conformaciones de la Corte a admitir este tipo de demandas. Pero más allá de cualquier elucubración al respecto, lo cierto es que esta inflación de causas, esta ampliación de la jurisdicción de la Corte Constitucional siempre debe preocuparnos porque desnaturaliza el rol de la Corte Constitucional en el país. Toda Corte Constitucional en el mundo debe ser muy cuidadosa con qué casos decide, cuántos casos decide. Nosotros no tenemos mucha opción más que despachar esos casos y emitir sentencias en todos los casos que recibimos que ya habían sido admitidos. Tener esta inflación de causas afecta la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de responder oportunamente a quienes acuden a la Corte Constitucional en búsqueda de justicia. También dificulta nuestra misión de garantizar que nuestras decisiones se cumplan y además dificulta mucho que podamos difundir nuestra jurisprudencia. Quizás este debería ser un desafío aparte. Yo creo que es una de nuestras tareas pendientes más grandes y todo esfuerzo por parte del SEDEC y otros organismos ha sido realmente insuficiente. Nosotros estamos aproximadamente, son 30 sentencias semanales las que estamos emitiendo, ¿no? Ese es más o menos el promedio por semana. Y digamos, prácticamente nadie alcanza a leer 30 sentencias semanales afuera de la Corte y esto hace muy difícil que nuestra jurisprudencia realmente se difunda e impregne en todos los jueces también, en toda la justicia en el país. Tampoco puedo dejar de mencionar entre los desafíos que a este retraso procesal que heredamos se suma el número de causas que hoy por hoy ingresa diariamente. O sea, lo que vemos es que lamentablemente se sigue percibiendo a la Corte Constitucional como un tribunal de alzada, como un tribunal de apelación. Y esto es evidente con la cantidad de causas que ingresan todos los días. Insisto, una Corte debería conocer casos muy excepcionales, una Corte Constitucional, casos de gran relevancia nacional y constitucional. Sin embargo, esta Corte recibe aproximadamente 200 causas al mes, unas 10 causas por cada día hábil. Y la enorme mayoría de esas causas nuevamente reflejan una mera inconformidad con las decisiones de la justicia ordinaria. Esos casos no tendrían por qué presentarse ante la Corte Constitucional, pero siguen llegando porque muchos abogados y abogadas, incluso del Estado, utilizan a la Corte Constitucional como una tercera, como una cuarta instancia cuando están inconformes con una decisión. Entonces nosotros, para poder responder, para estar al día con todos estos casos que entran diariamente, hemos tomado algunas medidas. Por ejemplo, implementamos tribunales de admisión simultáneos. Eso significa que, digamos, los 9 jueces estamos despachando autos de admisión permanentemente. Antes eran siempre conformaciones de salas de 3 jueces, pasaba un mes, se conformaba otra sala y así. Nosotros estamos siempre, digamos, instalados en una sala permanente de admisión, pero cada causa exige un estudio profundo, minucioso por parte de los distintos jueces en cada tribunal de admisión. Es muchísimo tiempo el que le dedicamos al tema de admisión y no debería ser así, porque estas causas ni siquiera tendrían por qué presentarse ante la Corte Constitucional. No quiero extenderme más en esta pregunta, pero sí quisiera mencionar que los actuales jueces de la Corte Constitucional estamos muy conscientes de estos y de otros desafíos que no he alcanzado a mencionar y estamos trabajando con mucha entrega, con mucha energía para afrontar estos desafíos. Y no puedo concluir mi respuesta a esta pregunta sin reafirmar en nombre de cada uno de los jueces y juezas que conformamos la Corte Constitucional nuestro compromiso con las personas que buscan justicia en la Corte Constitucional, con la protección de los derechos, con la independencia de la Corte y con el fortalecimiento de la justicia constitucional en el país. Gracias. Muchas gracias a la señora vicepresidenta de la Corte Constitucional por su respuesta acerca de los retos que tiene la Corte, entre ellos el principal, digamos que la carga procesal heredada de la anterior conformación y algunas otras dificultades que se presentan en los expedientes. A continuación, la tercera y última pregunta. Cabe indicar que se han presentado algunas inquietudes en común, las cuales han sido compiladas en esta interrogante. La pregunta es, ¿la Corte Constitucional cuenta con un sistema informático para conocer más sobre los temas de importancia de todos? Y para quienes hemos presentado una demanda en la Corte, ¿mediante qué mecanismo podemos estar al tanto de lo que sucede o cómo avanza la demanda? Esa es la pregunta, señora vicepresidenta.
Claro que sí. Justamente para atender estas preocupaciones hemos desarrollado el sistema automatizado de causas al que se refirió el señor presidente en su informe. A través de este sistema ahora es posible primero presentar virtualmente las demandas. Antes todas las personas debían llegar a las ventanillas en las oficinas en Quito para presentar una demanda ante la Corte. Hoy lo pueden hacer virtualmente desde su casa, su oficina, su lugar de trabajo, en cualquier lugar del país. Además, a través de este sistema se sortean los casos automáticamente para el conocimiento de los jueces. Es decir, el día que ustedes presentan la demanda, pueden conocer a través del sistema automatizado qué juez o qué jueza salió sorteado inmediatamente y va a sustanciar la causa. Esto antes tomaba semanas o meses solo el sorteo. O sea, no solo tenían que las personas venir a Quito, sino que meses después todavía no tenían un juez o jueza sustanciadora. A partir de ese momento, del momento en que ya ustedes reciben un número de causa y también conocen qué juez está sustanciando la causa, todo es transparente, todo es accesible. Todas las actuaciones realizadas por el juez o jueza que sustancia la causa son cargadas al sistema automatizado de causas. Entonces, ustedes podrán encontrar ahí el auto de aboco de conocimiento por parte del juez que sustancia el caso, cualquier providencia, por ejemplo, si se solicita información, si se corre traslado a la demanda, si se convoca audiencia, cuando procede, cualquier escrito presentado por las causas, los autos de aboco de conocimiento del Pleno, lo que significa que el juez ya tiene un proyecto de sentencia que lo envió para conocimiento del Pleno. Todo es visible a través de este sistema. Y este sistema, no solo las partes pueden acceder a este sistema, cualquier persona puede visibilizar cualquiera de estas providencias y de estos autos en cualquiera de las causas que estamos tramitando. Entonces, no solo que las partes ahora sí son notificadas siempre de manera electrónica, además con las actuaciones, sino que estas actuaciones pueden ser revisadas por cualquier persona gracias a este sistema automatizado de causas. Entonces, si una persona necesita saber cómo avanza su proceso, no es necesario nuevamente que venga a las oficinas en Quito, puede revisarlo directamente en el sistema. Y si una persona está simplemente interesada en participar en determinado proceso, puede ser como tercero con interés, puede ser como amicus curiae, también puede acceder a toda la información electrónicamente en el sistema. Por supuesto, esto no excluye que si un usuario prefiere acercarse a la Corte para conocer sobre el estado de su caso, va a ser atendido por el personal de atención ciudadana o por una asesora o asesor del despacho, pero ya no es indispensable hacerlo. Y además, la pandemia nos ha hecho reflexionar, yo creo, a todos sobre qué tipo de trámites requieren que hagamos que las partes se acerquen a una oficina en la capital, además. Y eso incluye también las audiencias. A nosotros la pandemia nos forzó a realizar estas audiencias telemáticas o virtuales. Y ya con el tiempo hemos sido testigos de cómo este tipo de audiencias ha permitido que muchas más personas tengan acceso a la justicia constitucional, que muchas más personas puedan escuchar, pero además puedan participar activamente de las audiencias de la Corte y nos permiten a nosotros como jueces escuchar sus posiciones de personas desde provincia, representantes de todas las edades, se han conectado a las audiencias, muchas veces nos permiten escuchar sus voces como amicus curiae y realmente han enriquecido las causas. Entonces, para quienes están interesados en conocer las decisiones de la Corte o en ser partícipes de esas decisiones de la Corte a través de escritos o a través de las audiencias, lo que puedo recomendar es revisar siempre nuestra página web, revisar las redes sociales también y hacer sus propias búsquedas a través de este sistema automatizado. La Corte siempre difunde, por ejemplo, los resúmenes de sus decisiones, las causas que selecciona, las convocatorias de audiencia, entre otros. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas se refería a causas de interés. La Corte difunde, por ejemplo, los casos que selecciona. Son casos que selecciona para la revisión de garantías. Muchas veces son casos de gran relevancia nacional o casos, digamos, que realmente permiten que la Corte desarrolle jurisprudencia. Si ustedes ven un auto de selección, pueden entonces empezar a seguir la causa y si tienen interés, pueden contribuir con sus escritos al trámite de la causa que está haciendo la Corte Constitucional. Estas son algunas de las formas a través de las cuales, gracias a la tecnología, ustedes pueden no solo dar seguimiento de cada una de las causas que trabajamos, sino participar con su voz en las causas a través de audiencias o de escritos. Otra forma de seguir de cerca el trabajo de la Corte es también a través de nuestro boletín jurisprudencial. Lo estamos publicando mensualmente y también semestralmente. Yo les animo a leerlo. Y solo para concluir, sí quisiera destacar que este sistema automatizado de causas no solo que permite a las partes o a las personas interesadas
participar con su voz en las causas que tramitamos, sino que además les permite a todos realizar un control de las decisiones y de la gestión de la Corte Constitucional. Y este escrutinio por parte de la ciudadanía, por parte de la academia, de la prensa que está aquí presente hoy, es fundamental para nuestro trabajo, nos fortalece. Así que nuevamente yo les invito a seguir de cerca el trabajo de la Corte, sus decisiones jurisdiccionales, y en nombre de todos los jueces y las juezas yo extiendo a ustedes una invitación a ser actores activos de las decisiones que toma la Corte. Muchas gracias nuevamente a la señora vicepresidenta de la Corte Constitucional. En esta ocasión nos ha hablado sobre las bondades y facilidades brindadas por el sistema automatizado para fomentar la participación ciudadana y el acceso a las decisiones de la Corte Constitucional. Reitero nuevamente el agradecimiento a la jueza y vicepresidenta de la Corte, Daniela Salazar, por haber absuelto estas interrogantes del público. Eso sería todo en este punto y paso la palabra nuevamente a Alejandra. Muchísimas gracias, Byron. Muy enriquecedor el espacio en realidad. Sin duda alguna, estas explicaciones son de gran utilidad para la ciudadanía. Gracias a la jueza constitucional, Daniela Salazar Marín, y a ti, Byron, por los aportes. Agradecemos también a todas y todos quienes enviaron sus preguntas a las juezas y jueces constitucionales que conforman esta magistratura, pues se ha promovido un espacio importante de participación. Asimismo, antes de cerrar con este evento, reconocemos a la ciudadanía, a la academia, organizaciones civiles, sociales, miembros de los medios de comunicación que se han dado cita junto a nosotros la tarde de hoy, demostrando el interés en el accionar de la Corte Constitucional en su gestión 2020. Le recordamos que tanto el informe de rendición de cuentas e información adicional de la gestión 2020 estará disponible en los canales digitales de la Corte Constitucional. Además, seguiremos receptando sus inquietudes en la dirección de correo electrónico rendición.cuentas@cce.gov.es. Una excelente tarde para todas y todos. Muchas gracias.